Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Hoy le invito a que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de su corazón, déjele discernir en usted y que ella actúe en una manera transformadora, modeladora del carácter de Cristo en usted. Le invito a que me acompañen a orar. Padre de los cielos, gracias te doy en esta mañana por la bendición que tú nos das de poder alabarte, bendecirte y exaltarte. Pero sobre todo exponer nuestro corazón y nuestra mente frente a la luz de tu palabra, Señor, que es la única que transforma vida, la que cambia el lamento en baile y las lágrimas en sonrisa. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el día número 25 y en este día el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice de la siguiente manera. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrenda. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Realmente una de las más grandes demandas, no es una, es la más grande demanda de la Biblia, es la obediencia. Y cuando uno habla de obediencia, uno tiene que darse cuenta que no es algo que viene innato en nosotros, sino que necesitamos aprender. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús aprendió obediencia. Entonces, si Él aprendió, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios? Y eso es lo que nos trae a nosotros realmente alegría y gozo y nos evita una serie de inconvenientes y problemas. Solo que muchas veces nosotros preferimos obedecer a nuestros propios razonamientos que a lo que Dios nos está mostrando que hagamos. Y eso es porque, vuelvo y repito, es necesario convertir la obediencia en un hábito de vida en nosotros. Y si nosotros miramos hoy el mundo, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra independencia y desobediencia. Los jóvenes de hoy en día, ¿qué es lo que más muestran? Desobediencia. Cuando uno encuentra un joven que le obedece a sus papás, uno dice, uy, Dios mío, qué hermosura. Porque realmente, sobre todo en la época de la adolescencia, uno encuentra que ellos se creen más sabios que sus propios padres y también mucho más sabios que Dios. Es más, ni siquiera a veces quieren conocer o buscar a Dios. Por eso, en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo nos los explicó cuando nos dice, en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros somos o hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Nosotros tenemos a Cristo, por ende somos hijos de obediencia. Pero dentro del pacto nosotros podemos tomar la decisión todos los días de obedecer las instrucciones que Él a nosotros nos da. Contrario a esto, encontramos que muchas personas se la pasan realizando lo que llamamos buenas obras y estos y otros ofreciendo sacrificios, pero no tienen en cuenta la vida interior, no tienen en cuenta la obediencia. O sea, a veces ni siquiera conocen la voluntad de Dios, solamente creen que con esas buenas obras están ganando el corazón de Dios. Y no es que esté malo hacer buenas obras, es necesario hacerlas, pero también y mucho más necesario es obedecer a Dios. Si en el corazón no está la obediencia a Dios, todo lo que se haga carecerá de valor alguno delante del Señor. Es indispensable no interpretar lo que Él nos ordena en su palabra. Sencillamente debemos acatar sus disposiciones en forma total y absoluta, con el fin de obtener resultados de paz y de bienestar. Es bueno también recordar que hay dos palabritas. Hay otra palabra que está relacionado, pero muy relacionada, estrechamente relacionada con la obediencia, y esa palabra se llama el seguir instrucciones. O sea, no solamente basta con obedecer, sino que es necesario seguir la instrucción, porque cuando uno sigue la instrucción, ¿qué sucede? Cuando uno sigue la instrucción y obedece, realmente está
haciendo la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran una señal externa que demostraban la fe interna de la vida de obediencia delante de Dios. Recordemos los 3 requisitos para conocer la voluntad de Dios. Está la disposición, está la entrega total y está la obediencia. La obediencia es parte de los requisitos para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo agradar a Dios si no conocemos su voluntad? Hoy el Señor no demanda sacrificios de ninguna clase. Lo que necesitamos es examinar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra medida de obediencia. De lo contrario, vamos a estar agotándonos en muchas actividades, pero muy pocas de ellas nos van a dar el bienestar, la alegría, el gozo que realmente Dios quiere darnos a través de esa vida abundante y esa vida de obediencia. La mayor exigencia divina, como decía al principio, consiste en la obediencia absoluta a su voluntad. Recordemos que la desobediencia fue el pecado, el origen del pecado. Luego, esta no viene de Dios, sino del enemigo, quien se rebeló contra Dios y no quiso actuar de acuerdo con su voluntad, convirtiéndose así en su adversario. La obediencia es lo primero que debemos aprender en la vida cristiana. De esta manera estaremos manifestando que verdaderamente amamos a Dios. Por eso hoy, hijo de Dios, yo le invito a que usted medite, a que usted abra su corazón y le diga a Dios que le enseñe, dígale al Espíritu Santo que le enseñe a seguir la instrucción que le da en su palabra. Yo les recuerdo que la obediencia a Dios es absoluta. A los seres humanos es relativa. Todo debe pasar por el sedazo de la palabra de Dios. O sea, lo que está en la palabra de Dios, todo hay que obedecerlo. Pero los mandamientos humanos, eso son relativos. Si no me dañan, si no van en contra de Dios, sobre todo eso, si no van en contra de mi Señor, entonces sí se puede obedecer. ¿Qué tal si oramos? Padre de los cielos, hoy estamos hablando de uno de los temas más álgidos que tu palabra tiene, y es la obediencia. Porque a veces nos es fácil obedecer en algunas cosas que de pronto traen a nuestra vida alegría y bienestar. Pero hay veces que nos cuesta obedecer porque estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y tu Espíritu nos dice el camino que nos ha trazado, el camino de bendición. Y yo muchas veces quiero coger el lado opuesto. Por eso hoy, Espíritu de Dios, te pido que me enseñes. Sé que la obediencia, hoy tú nos has dicho que la obediencia se aprende. El Señor Jesucristo la aprendió. Por eso hoy, Espíritu de Dios, te pido que me enseñes a obedecer, a vivir esa vida de bendición, esa vida de bienaventuranza, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, les habló Tina Núñez Barraza. Ya saben que bueno es que me ayuden a llevar este mensaje a todas las personas que lo necesiten. Cuento con ustedes para que ustedes también lo repliquen con sus amigos. Y les recuerdo que este 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Colegio Americano estaremos celebrando el cumpleaños del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente.